¿Más volumen? Bueno, parece que ya hay volumen. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde de viernes 5, en donde desde aquí, desde Plaza Cascorro, vamos a lanzar nuestra voz en apoyo a... ¿Está muy alto? Es que hay un problema en el streaming. Si no nos pegamos, parece que no se escucha. Pero bueno, vamos a ir modulando por lo del streaming, porque estamos en directo en las redes de Claxo y en Brasil. Entonces, por eso, bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí, a todas y a ustedes, a los compañeros del barrio, a la comunidad, a los compañeros del PT Madrid, a los compañeros de Podemos Comunidad de Madrid, Podemos en general, a nuestros compañeros aquí del barrio de Plaza Cascorro, de Embajadores, de Lavapiés, a toda la banda. Bienvenidos para estar esta tarde aquí. Bien, les voy a platicar un poquito de lo que va a ser este día. Vamos a tratar de hacerlo como es, un acto de alegre rebeldía y revolucionario. Venimos a apoyar a Haddad, a Manuela y a Lula, porque vamos a ganar el domingo las elecciones en Brasil. No vamos a hacer un acto de derrotados, vamos a hacer un acto porque vamos a ganarle a Bolsonaro y a su bola de pandillas de ladrones. Así que bueno, les contaré, aquí arriba van a estar una serie de hermanos y hermanas, superluchadores, luchadoras, carnalitos de la vida, haciendo la arenga política. Pero antes de la arenga política no queremos entrar de lleno a la palabra política, a la reflexión, al llamado al voto, sino un poquito como son nuestros hermanos y hermanas brasileñas. Vamos a echar un poquito de música. Vamos a escuchar qué ha preparado Gaby, nuestra compañera, una de las piezas musicales o de las rolas que están en la campaña de Haddad y Manuela. La escucharemos y luego dos artistas maravillosos, Juan y Emiliano, nos tocarán un par de canciones. Y luego estarán aquí arriba Pablo Gentili, nuestro hermanito de Claxo, que venimos con él con la batalla por Lula libre. Estará aquí arriba Pablo, Lilian Dos Santos, que anda por aquí también, Jusara, Fran Casamayor, Franito, que también le ha puesto todo el empeño a esto, Elizabeth Firminio, Gabrielita y Juan Carlos Monedero, que no ha de tardar en llegar. Así que gracias por estar aquí, de veras, gracias por estar aquí, porque ustedes saben lo que se está jugando en América Latina con la elección de Brasil. No es cualquier cosa. No pasará Bolsonaro, no pasará Bolsonaro. Así que gracias, anímense y adelante Gaby con Haddad y Manuela. Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar. Não se apaga, não se rende. É o brilho dos olhos da gente. Olha ela lá, olha lá. Uma ideia ninguém pode aprisionar. Um sonho cada vez mais livre. Acesa a esperança vive. Olha ela lá. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Lula é Haddad, é o povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. Chama que é bom. Lula é Haddad, é o povo. Chama, chama que o povo quer. Chama, chama que o 13 dá jeito. É o Brasil feliz de novo. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Chama Lula lá. Chama, chama que o povo
Muchas gracias, compañeros, compañeras. Lo que estamos fazendo aqui, o estilo se chama choro, vale, chorinho. É um estilo que generalmente são instrumental, vale? Vamos fazer uma outra canção. E graças a todos vocês por estar. Lula, livre, Haddad, presidente em Brasil. Com Ciro, com Bolos, com todos os outros apoiando. Gracias, Emiliano. Juan, muchas gracias por amenizar esta tarde. Ahora sí vamos a ponerle enjundia política, digna rabia, corazón a nuestros discursos, porque ahorita nos va a dar una buena noticia Pablito Gentili. Le acaba de contestar Manuela y Haddad que están siguiendo el evento en directo. Al frente, por favor, Pablo Gentili, Gabriela, todas las oradoras y oradores al frente, Franito Casamayor al frente, donde quieran, libremente. Pablito. En cualquier momento llega ya, como saben, Juan Carlitos Monedero. Y bueno, Pablito, te toca abrir el evento, que le pongas enjundia,
Que se escuche muy alto en todo Madrid, en toda España, en Brasil, en América Latina y en todos lados donde hay una lucha por la libertad y por la democracia. Les dejo con Pablito. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es una emoción muy grande poder estar aquí, al menos para mí, pocas horas antes de salir para Brasil. Estar con tantas compañeras y compañeros tan queridos. Quiero agradecer a toda la banda de aquí de Lavapiés por haber organizado este momento de encuentro, a la Escuela de Danza que siempre nos da apoyo, a Colibrí, a todos los compañeros y compañeras que hacen con estos gestos realidad la posibilidad de construir de manera efectiva la solidaridad internacional, una solidaridad que se basa en el reconocimiento de que lo que nos une son los derechos que compartimos, nos une la lucha por la justicia, nos une la lucha por la igualdad, nos une la necesidad de resistir donde quiera que sea al fascismo y defender donde quiera que sea la democracia. Lo que se vota este domingo en Brasil es exactamente eso. Si Brasil seguirá siendo o no una nación democrática. Un verdadero laboratorio de experimentación que puede tener como resultado el inicio de una nueva etapa en este complejo proceso de transición democrática que viven los países de América Latina en los últimos 30 años, o el inicio de un momento de oscuridad que por primera vez en la historia de América Latina se instalará por la vía del voto popular, de la soberanía popular, en esto que realmente parece como un escenario aterrador, y es que los movimientos totalitarios, autoritarios, fascistas, xenófobos, racistas, vuelvan al poder, esta vez con el apoyo del pueblo y con la mayoría de los votantes. Se pone entonces en juego el futuro de Brasil, y junto con el futuro de Brasil se pone en juego el futuro de América Latina. Lo que ocurre en Brasil no es menor como lo que ocurre en cualquier país de América Latina, pero Brasil es una de las 10 potencias más poderosas del planeta, y Brasil es el espacio en donde se están experimentando formas nuevas de opresión, de dominación, de exclusión social, que pueden reproducirse y multiplicarse aún con fisonomías diferentes en otros países de América Latina. Los experimentos de golpes institucionales ya los habíamos visto en Paraguay, en Honduras, pero en Brasil alcanzó con la destitución de Dilma Rousseff este golpe institucional una nueva característica, una nueva arquitectura. En él se combinaron el enorme poder de imperios mediáticos, se combinaron también la articulación con el poder judicial y con los poderes represivos de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, y un sector de la clase política y del empresariado que se articuló en la conspiración que derivó en la destitución de Dilma Rousseff. Si se pudo destituir una presidenta elegida por 52 millones de votos en la principal nación de América Latina y en una de las 10 naciones más poderosas del planeta, se puede destituir a cualquier presidenta o presidente democráticamente elegido en el mundo. Pero ahora vemos construirse en Brasil una nueva forma de implantación de procesos autoritarios y dictatoriales por la vía de una institucionalidad democrática frágil. La victoria de Jair Bolsonaro puede significar, sin lugar a dudas, en el segundo turno, claro, la degradación, la desintegración de aquello que le da sentido a nuestras democracias, que son las instituciones, los principios éticos y los derechos
conquistados colectivamente a lo largo de luchas históricas que nuestros pueblos han llevado adelante y que puede ocurrir esta vez en un nuevo ciclo sin la necesidad de que los militares salgan por la vía violenta a las calles, sino que lo hagan ganándose la confianza del pueblo. Hay datos verdaderamente aterradores en Brasil y, como decía Colibrí, contra esto nosotros le tenemos que contraponer la lucha, y la lucha es siempre la esperanza. Pero hay datos que son aterradores y que nos tienen que llevar a pensar, a reflexionar y entender lo que está pasando, porque si no entendemos lo que está pasando, no podemos luchar, articular estrategias que nos permitan resistir a esto que algunos de estos hechos son verdaderamente nuevos. Por ejemplo, en Brasil, como no tengo duda en muchos países de América Latina, hoy la democracia es un bien que se puede intercambiar por algunos principios o necesidades o demandas que nuestras sociedades exigen a sus gobernantes. Por ejemplo, la seguridad. Parecería ser que entre la institucionalidad democrática y la seguridad pública, un sector importante de la sociedad elige la seguridad pública. Cuando se establece esta opción, esta elección, se está contraponiendo democracia a vida. Parecería ser que los que defienden la vida son las que la amenazan permanentemente y la amenazaron, como la amenazaron en Brasil durante los largos 21 años que duró la dictadura militar. Recientemente el presidente de la Suprema Corte de Justicia en Brasil, que acababa de nombrar como principal asesor el presidente de la Suprema Corte, el tribunal más importante de Brasil, que acababa de nombrar como asesor a un general cuando le dijeron si no le parecía raro que un juez de la democracia tenga como principal asesor un general que defendía la dictadura militar, el presidente del Supremo Tribunal dijo: dictadura es una opinión, se trató de un movimiento. Saben perfectamente bien los españoles lo que significa no resolver las cuentas del pasado. Todavía hay en Brasil, en España, una fundación llamada Francisco Franco. Todavía hay torturadores que brindan en las comisarías. Todavía hay miles y miles de españolas y de españoles muertos que nunca han sido identificados. Familias que han sido destrozadas. Cuerpos que han desaparecido, memoria que ha tratado de ser silenciada. Los pueblos que no resuelven su pasado están condenados a repetirlo. Y esto es lo que también está ocurriendo en Brasil, un país que sale de la dictadura militar y lo hace, curiosamente, aunque muchas veces esto no se sepa, sin una elección directa para presidente. Es el único país de América Latina donde la dictadura militar concluye sin que los brasileños y las brasileñas hayan votado de forma directa un presidente, el primer presidente de la democracia, o por lo menos de la transición democrática en Brasil, que morirá antes de asumir el cargo, será un presidente elegido de forma indirecta. Fue la negociación que impusieron los militares, estos mismos militares que hoy se están presentando en las urnas, defendiendo la tortura, atacando los derechos humanos, despreciando todos los principios y valores democráticos, expresando una posición colonial, racista, patriarcal, descalificadora de todos los pobres, los excluidos, de los extranjeros que en Brasil son los propios brasileños. Nuestros inmigrantes son los que viven adentro y nacieron adentro de nuestro país, no los que vienen desde afuera y sufren el mismo escarnio, humillación y desprecio que sufren aquí en Europa, los que vienen hablando otra lengua, trayendo otra cultura. Contra estos, dice inclusive Jair Bolsonaro, derechos humanos son los derechos de los bandidos. Le dice en el plenario de la Cámara de Diputados a una diputada elegida por el pueblo brasileño: no te violo porque sos horrible. ¿Hubo condena a eso? Ninguna. Aprendizajes que tenemos que sacar. ¿Cómo es posible que se diga esto públicamente y no se haya generado un movimiento de diputados que se negaran a entrar en el recinto de la Cámara de Diputados mientras estaba ese animal haciendo lo que hizo a lo largo de 30 años de ejercicio de su mandato? Nada,
nada más que decir malas palabras, insultar, agredir y despreciar, porque no se le conoce a quien pretende ser ahora presidente del Brasil un único proyecto de ley, ya no aprobado, presentado a lo largo de 30 años. La sociedad brasileña o un sector de ella puede ser que elija un fascista, pero además de eso, un inútil para gobernar el país. Por eso lo que se juega este domingo es la primera etapa de un gran desafío, es la primera etapa de un gran plebiscito. Nosotros estamos con Fernando Haddad, en Brasil le decimos Haddad, no Haddad, pero es absolutamente lo mismo. Con esa extraordinaria mujer que es Manuela Dávila. Decía Colibrí, recién les mandábamos por WhatsApp a Fernando y a Manuela lo que estábamos organizando aquí, Odilio subiéndose a la escalera para colgar el no pasarán, y decían, qué maravilla, qué emoción. Esos, iguales a cualquiera de nosotros, que van a gobernar Brasil para el pueblo, que van a instituir la democracia que todavía no se instituyó en Brasil a pesar de los importantísimos avances del gobierno Lula y Dilma. Está aquí Paulo Speller, un gran compañero, fue el secretario de Políticas Universitarias de Dilma Rousseff en el momento en que la universidad brasileña duplicó el número de estudiantes universitarios. Así son las figuras. Ese compañero que está ahí, igual a cualquiera de ustedes. Brasil pasó de 3,5 millones a más de 7 millones de estudiantes en apenas una década. Se creó el mayor número de universidades públicas a lo largo de toda su historia y por eso le dieron al presidente Lula, que hoy está preso, el mayor número de doctorados honoris causa que jamás alguna vez haya recibido un presidente latinoamericano, siendo un operario metalúrgico que siquiera terminó la escuela secundaria. Estamos con Lula, estamos con Fernando, estamos con Manuela Dávila y estamos aquí en España, donde sea, defendiendo la libertad, defendiendo la justicia, defendiendo la democracia y luchando juntos por la construcción de un nuevo mundo posible. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias por estas palabras tan profundas que nos levantan el alma, el espíritu. Y algo bien importante, también es que estamos reunidos porque pasa que Bolsonaro y su pandilla creen que somos unos indiferentes, que no nos importa lo que va a pasar en Brasil, que tenemos rabia, que estamos resentidos. Y no estamos resentidos ni tenemos rabia. Hemos venido aprendiendo y también teniendo capacidad de precisar qué es lo bueno y lo malo que se ha hecho. Así que no se engañe Bolsonaro, no tenemos rabia, no estamos resentidos y sí tenemos mucho coraje por recuperar la esperanza. Lilian, te dejamos la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras. Yo voy a leer una nota que he hecho porque no soy tan elocuente cuanto Pablo, perdonad. Me gustaría, antes de todo, agradecer la oportunidad de estar aquí hoy, en vísperas de elecciones, a defender los derechos de millones de ciudadanos que están ahora mismo siendo pisoteados por la élite brasileña. Pero no quiero hablar de las injusticias que están azotando nuestro partido y nuestro líder, de la inmoralidad y parcialidad de nuestra justicia, ni siquiera de los métodos sórdidos que utilizan para eliminar nuestros compañeros y activistas que abogan por la paz y por la igualdad. Hoy quiero hablar de la renovación, quiero hablar de la esperanza de poder contar con un candidato cercano a las causas de los más desfavorecidos, un candidato que comprende que hombres y mujeres, blancos y negros, pobres y ricos deben gozar de los mismos derechos. Derechos estos amparados por nuestra Constitución. Un candidato que une, que incluye, que agrega. Un candidato consciente que Brasil tiene que estar integrado regionalmente y en el mundo. Venimos aquí hoy a luchar
no con fusiles o con bombas, sino con todas las armas que nos concede la democracia, con nuestro voto, tu voto, ciudadano brasileño, porque en la democracia creemos y solo ella nos llevará al desarrollo económico y humanitario que necesitamos como pueblo, nación y como seres humanos. El Partido de los Trabajadores, igual que Podemos y Claxo, apuesta por la igualdad social, étnica y de género. Apostamos por los derechos de la infancia y de la juventud, por la participación ciudadana, por el fortalecimiento de la democracia en todas sus vertientes. Si me permiten, hablaré brevemente de nuestro candidato y de su plan de gobierno. Fernando Haddad tiene 55 años de edad y es hijo de inmigrantes libaneses. Es formado en Derecho, tiene un máster en Economía y un doctorado en Filosofía por la Universidad de São Paulo. Títulos verdaderos, ¿oh? No de esos que se compran ahí en algunas universidades, ¿ah? Actualmente es profesor en el Departamento de Política de la Universidad de São Paulo. Fue nombrado ministro de Educación en 2005, siendo el artífice de una de las banderas de los gobiernos de Lula, la democratización de la enseñanza. Inauguró 126 campos universitarios, estableció becas y cuotas que por primera vez en la historia permitieron que negros, pobres e indígenas entraran en la universidad. Creó el programa Universidad para Todos, que entregaba becas universitarias a estudiantes de bajos recursos y a la alfabetización de adultos. También creó el programa antidiscriminatorio Brasil sin homofobia. Al llegar Dilma Rousseff a la presidencia, Haddad mantuvo el liderazgo del Ministerio de Educación cuando ganó las elecciones y se convirtió alcalde de São Paulo. Por su gestión innovadora en São Paulo, fue el gran vencedor del premio Mayor's Challenge de Nueva York, con un proyecto que conecta a los pequeños productores de alimentos orgánicos a los mercados y restaurantes de la ciudad. Por ello, recibió un premio de $5 millones que donó a los cofres públicos. Juntamente con Luiz Inácio Lula da Silva, diseñó el plan de gobierno más amplio e inclusivo de la historia de Brasil, teniendo como principales objetivos el rescate de la soberanía nacional y popular, la promoción de la democracia, del pluralismo y de la diversidad en la media, el fomento de políticas para las minorías, educación para el desarrollo de los ciudadanos y del país, la salud como derecho fundamental, el equilibrio y la justicia en sanidad, la reforma laboral rescatando los derechos que la enmienda 95 nos quitó, la reforma tributaria, exentando del IRPF los trabajadores que ganen hasta 5 salarios mínimos, una reforma del Poder Judiciario y una nueva política agraria y ambiental. Nosotros, DPT, queremos el mejor para el pueblo brasileño, un país de igualdad, libertad, sin discriminación u odio. Queremos que el pueblo participe en nuestro proyecto para mejorar el presente de los adultos de hoy y el futuro de los niños de mañana. Pedimos al pueblo brasileño que vote consciente y seguro de que sí podemos ser el Brasil feliz de nuevo. Vote 13, vote Haddad. Muchas gracias. Precioso, precioso, Lilian. Jusara, te toca la palabra. Gracias. Primero una corrección, es Jussara. Sigo siendo brasileña a pesar de vivir en España. Nada, agradecer a todos el apoyo que nos están dando aquí hoy, los españoles, los argentinos, todo el mundo. Muchas gracias a los brasileños que están aquí. Yo quería empezar mi intervención, no voy a hablar de lo que es Haddad, que la compañera Lilia lo ha dicho muy bien. Yo quería referirme, en primer lugar, dirigirme a mi presidente, a mi querido presidente Lula, que por cierto está preso injustamente, pura y simplemente por no participar, para que no le dejen participar de un proceso democrático de elección para el presidente de nuestro país. Porque la derecha estaba segura que si Lula estuviera en el proceso no habría ni segundo turno, seríamos los presidentes de Brasil. Yo quería decirle que cuando
Él hace poco tiempo, pocos días, se refirió a Haddad y le pidió, Haddad, compañero, vete allí y gana para nosotros esta elección. Para mí, para él, dijo. Pero le tengo que corregir, yo creo que se ha equivocado. Yo creo que le tenía que haber dicho, Haddad, vete allí y gana la elección, gana la presidencia para los negros de Brasil, que no son considerados personas, son considerados seres inferiores. Pedir para ganar las elecciones para los indígenas, que están perdiendo el derecho a su tierra, perdiendo el derecho a tener su cultura. Para el colectivo LGTB, que a partir de un cierto momento de esta campaña electoral están siendo maltratados, atacados por la calle, ya no son respetados. Para nosotras las mujeres que somos consideradas inferiores a los hombres, trabajamos en lo mismo y ganamos la mitad, no es justo. Lula y Haddad, pues sí que nos defienden nuestros derechos. Perdóname. Nada, en estas elecciones, compañeros y compañeras, no estamos jugando solo un sillón presidencial, nosotros nos estamos jugando la democracia contra la dictadura. No podemos permitir que vuelva ahora la dictadura que hace solo 30 años nos la hemos quitado de encima y parece ser que no de forma definitiva como pretenden ahora. Compañeros que han dejado su sangre y muchos su vida en esta lucha, no les podemos dejar olvidados, tenemos que seguir luchando para que Brasil siga siendo un país democrático, para que Brasil siga siendo un país progresista, para que nuestro gobierno, el gobierno del PT, un gobierno progresista, siga imperando. Porque para quitarnos del poder del gobierno han tenido que organizar un golpe parlamentar que durante 4 elecciones seguidas hemos ganado. Y para que la derecha volviera al poder han tenido que orquestar un golpe parlamentario. Yo, pues, decir lo que es Haddad lo ha dicho muy bien Lilian, mi compañera. Yo quería que Haddad es esto, es lo que cree Haddad, es lo que yo creo que creemos todos nosotros, que un pueblo con educación y con trabajo es un pueblo próspero, eso es lo que queremos, la lucha, pero la lucha no con armas como va pregonando unos por ahí, que no quiero nombrar para no hacerle ningún favor, ninguna campaña al otro, pero nosotros queremos que en estas pocas horas que nos quedan de campaña podamos usar todas nuestras fuerzas, todo nuestro poder de persuasión, de convencimiento para ayudar que todos los votos van a valer. Entonces, pues esto, pedir a todos vosotros que habléis con los familiares que tenemos en Brasil para pedir el voto a Haddad, que Haddad y Manuela pues esto van a gobernar. Y Haddad, quería referirme a ti como mi presidente. Tú has cogido el testigo de Lula, pero que sepas que no lo has hecho solo. Todos nosotros estamos contigo. Con Haddad hasta la victoria. Lula libre. Qué emocionante, qué emocionante. Ahora sigue Fran, pero quiero decir algo especial. Franito nos ha ayudado a construir este evento. Se ha dejado el espíritu y el alma y ha estado muy atento porque todo salga. Así que Franito, como secretario de organización de Podemos Comunidad de Madrid, además ha estado allá con el PT en Brasil, así que gracias, Franito. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradeceros que estéis aquí esta tarde y quiero agradecer todo el trabajo que han hecho los compañeros que están grabando el streaming y que han hecho toda la producción, a Colibrí. Quiero darles las gracias al núcleo del Partido de los Trabajadores aquí en Madrid y, como no, a Pablo Gentili por tenerlo aquí otra vez más y al profesor y amigo Juan Carlos Monedero. Bueno, voy a ser breve porque creo que también tiene que ser un evento de fiesta y de alegría, porque nosotros somos alegría y solamente así pues venceremos, ¿no? Yo creo que los gobiernos de Lula y los gobiernos del Partido de los Trabajadores supusieron para Brasil un punto de inflexión de un modelo históricamente injusto. Supusieron la puesta en marcha de un modelo social inclusivo, con igualdad, donde tenían cabida aquellos que ni siquiera se consideraban personas por las élites y donde se inició la puesta en marcha de un Brasil democrático, un Brasil moderno y un Brasil republicano. Creo que el golpe de Estado a Dilma Rousseff fue enmarcado en la estrategia de las élites en toda América Latina. No solamente fue el cambio de un gobierno, fue además el cambio de un modelo de país y fue el cambio
y el fruto del nacimiento de un monstruo como es hoy Bolsonaro. Creo que por eso hoy no está en juego solamente un gobierno. Estas elecciones están en juego dos modelos de país. Un modelo de país del miedo, un modelo de país de la esperanza. Un modelo de país democrático, inclusivo, de igualdad social, de justicia, no patriarcal y no racista, frente a un modelo viejo, carca, fascista y, como decía el compañero Pablo, inútil. Creo que además las elecciones en Brasil no son unas elecciones cualquiera. Son unas elecciones que pueden abrir un nuevo paso, una nueva ola de cambio en América Latina, porque si en Brasil vivirá la esperanza, vivirá en toda América Latina. Y creo que es muy importante hoy este acto aquí en Madrid, porque como el otro día decía el compañero Juan Carlos en un tuit, es vergonzoso ver a Europa, a los gobiernos europeos, en silencio frente a opciones fascistas, racistas, que suponen un retroceso a la democracia. Este acto ya aquí de Podemos, junto con los compañeros y compañeras del Partido de los Trabajadores, supone un claro apoyo a los compañeros Haddad y Manuela en su camino hacia la presidencia y la vicepresidencia de Brasil y supone un claro rechazo a estas opciones políticas fascistas y que tanto daño pueden hacer a nuestro pueblo. Desde aquí un fuerte abrazo, viva Lula libre y venceremos. ¡Lula libre! Gracias, Franito. Bueno, que Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre, Lula libre. Presidente Haddad y Manuela, presidente Haddad y Manuela. Bueno, que vamos a tocar un poco de musiquita, no se vayan ustedes, no se pueden ir ni mover. Ahí se están, ahí bailan, ahí mueven los pies, la cadera y lo demás. Y bueno, aquí tenemos al trío magnífico. Adelante, chicos, chicas. Antes de empezar, voy a pedir el permiso. Un poco de arroz y frijoles. Y quería escuchar todos. Lula libre, vale, pero todos, así desde dentro. Lula libre, Lula libre, Lula libre, no escucho. Lula libre, muchísimas gracias. Lula libre. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso entrou pra dupla e fez também, quen, quen, eu não preciso nem disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bom, muito bem, muito bom. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar, tico-tico no fubá. Mas do pato era mesmo desacato, já me dizendo como isso era mato. Mas eu gostei do final quando caiu na água, ensaiando o vocal. Quen, quen, bororó, quen, quen, bororó, quen, quen. O pato vinha cantando alegremente, quando uma regra sorridente pediu para entrar também no samba, no samba, no samba. O ganso entrou pra dupla e fez também, quen, quen, eu não preciso disse assim, vem, vem, que o quarteto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar, o tico-tico no fubá. Mas do pato era mesmo desacato, jogo de cena como isso era mato. Mas eu gostei do final quando caíram na água, ensaiando o vocal. Quen, quen, esta fue en homenaje a los votantes de Bolsonaro. A espanhola não sei de qual, eu preciso do microfone.
gente tinha pensado na outra, porque eu tô mais graças à vida. Bueno, vamos a cantar un tema ahora. Perdón que estoy súper nerviosa porque fue todo muy de última hora sin ensayar, pero así es mejor, ¿no? Que da el calentón. Vamos a cantar una música que para mí y para mis compañeros es muy representativo de lo que dice un poco del pueblo de Brasil y el sufrimiento que pasan desde siempre. Lo siento si me emociono, porque puedo llorar en muchos trozos de la música. Voy a pedir para que el público, por favor, quien sepa la música, pues que me acompañe. Se llama... ¿se sabe el tema? Ninguém ouviu soluçar de dor no canto do Brasil. Lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou canto de revolta pelos ares, no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Ora a luta dos inconfidentes pela terra das correntes nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, Ay, ay, quiero llorar. Bueno, vamos a seguir con los discursos que están muy en sororidad con la música. No vayan a decir que aburridos. No, 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 para nada, para nada. Van a estar en sororidad con la música. Ahora tenemos a nuestra querida Elizabeth. Elizabeth, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Em primeiro lugar, felicito a todos os organizadores, porque realmente han hecho um trabalho magnífico. E é de se agradecer este sentido de solidariedade entre Podemos e o Partido dos Trabalhadores, que são dois partidos que surgiram exatamente de lo mismo, que foi de la Força Popular, de las calles, de la luta del pueblo. Então, muito bem. A primeira coisa que tenho a dizer é justamente para Lula. Lula, como dizia Caetano Veloso, o povo negro entendeu que o grande vencedor se ergue além da dor. É isso. E nós nos erguemos além da dor. Nós outros nos erguemos
de nosso dolor, del sofrimento de ver todo o que está passando com o Brasil. E isto digo de coração. Bem, em primeiro lugar, me gostaria de recordar o que dizia Euclides da Cunha, que foi um grande escritor brasileiro, que escreveu Os Sertões, que dizia que existem dois Brasiles. O Brasil del litoral, que é o Brasil elegante, turístico, bello, e o Brasil profundo, que é o sertão, que é onde está o analfabetismo, onde está o coronelismo, onde está todo, e onde está a gente, onde está a maioria da gente, os excluídos. Pois a sociedade se modernizou e todo, pero sigue existindo dois Brasiles. E este Brasil de litoral já não é mais o Brasil de litoral, pero é o Brasil da classe média. E o Brasil profundo é o Brasil da maioria das pessoas que são excluídas de todo, que são excluídas de todo o que pode oferecer a sociedade, a modernidade, simplesmente porque não alcançam, porque seu nível de educação não lhes permite ter acesso a isto. E são estes que justamente são o pasto, o caldo de cultivo de todo o retrocesso que estamos vendo hoje emergir em Brasil de uma maneira bastante alarmante. Alarmante, digo, porque realmente mostra todo o ranço de pessoas que até então simplesmente torciam o nariz, mas agora se vê todo o ranço saindo com um horror que realmente me assusta e me surpreende. Mas, de qualquer modo, as pessoas, a grande maioria das pessoas de Brasil, são justamente estas que necessitam que se haga algo para que realmente alcancem o que têm que alcançar neste século XXI. E Lula, justamente Lula, por ser uma pessoa que surgiu do sertão nordestino, de uma família muito pobre, de condições extremas, Lula é este elemento que justamente de uma maneira completamente transversal, anárquica, quântica, o que seja, para alguém que realmente rompe todos estes paradigmas, porque demonstra que as pessoas têm valor e que não só têm valor, como também existe solução para a inclusão destas pessoas. E com o tempo de governo que ha tenido o PT e com que ha sido permitido, porque em realidade o PT sequer conseguiu concluir o mandato de Dilma, que foi interrompido e, además, foi muito perturbado, mas com o pouco que se ha permitido hacer, já se viu que Brasil sim consiga ser inclusão social. E outra, uma coisa muito importante, sempre dizem, existe sempre um prejuízo de que as esquerdas são péssimos administradores, de que não conseguem generar riqueza, de que a esquerda e a riqueza são completamente opostas. Mas isso não é verdade, porque Lula e o PT han proporcionado a Brasil um período de grande prosperidade, um momento em que Brasil brilhou no mundo, mas brilhou, e não só brilhou, como também estendeu a mão. Tendeu a mano, porque foi no momento em que havia uma grande crise em Europa, e Brasil e Dilma tenderam a mano, abriram os braços, e muitos jovens emigraram ao Brasil para trabalhar, para começar uma nova vida. Então, Brasil não é simplesmente um local geográfico, é um ator muito importante no terceiro milênio. Nós estamos dentro dos BRICS, que proponemos outra solução econômica para o mundo. É um país jovem, é um país moderno e é um país que realmente necessita retomar sua senda para que ocupe seu lugar no mundo e para que siga sendo este lugar que tende a mano às pessoas e que abre oportunidades e que as pessoas que realmente necessitam, que não lhes falte a oportunidade de ser parte de um projeto de um país, que não sejam meros coadjuvantes de uma história, mas que sim sejam atores, sejam protagonistas de sua própria história. Então, realmente digo isto de minha parte, porque todo o que passa a mim me afeta, é muito doloroso, principalmente porque uma das vertentes que mais ha sofrido os ataques
dentro deste processo de guerra midiática e ideológica é justamente na questão da negritude e do candomblé, ao qual eu hago parte há 30 anos, pois sou iniciada no candomblé há 28 anos, e sempre he defendido, e sempre me he levantado contra a intolerância, e um dos primeiros sinais de lo que iba a passar foi justamente a persecução ao candomblé. E por que será? Simplesmente porque estes grupos neofascistas se alimentam de 3 Bs. A Bíblia, ou seja, os neopentecostales, que nada tem que ver com a religião protestante que foi pregada por Lutero, que era um ponto de inflexão, mas realmente este obscurantismo que é pregado e a explotação das pessoas que se hace por la fé, por la ignorância, por la religião, e justamente aí ocorre uma guerra com o candomblé, justamente por uma questão clientelista, para sacar-lhes as pessoas de uma religião que é verdadeira, que corresponde a suas tradições, para simplesmente utilizá-las como massa de manobra. E fora isso, também temos a bala, a indústria armamentista e o boi, o agronegócio, a mineração. E por aí já podemos imaginar o que passarão com os índios, que estão lutando há décadas por demarcação das suas terras e que estão sendo e que serão justamente a moneda de câmbio. Então, já podemos ver um novo massacre aí. Então, que mais? É uma situação muito clara, pero vamos pensar com consciência. As pessoas que tenham dúvidas, por favor, pensem antes de votar, para que não levem o país a um agorreiro negro, a uma tragédia, e que realmente podamos recuperar nosso lugar no mundo. Muitas gracias. Gracias, Elizabeth, por esta tan profunda reflexión. Y yo quiero que algo no se pierda en lo que dijo Elizabeth. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos que tener muy bien claro que cuando la gente viene de abajo, ¿por qué nos tiene que dar miedo que lleguen a gobernar? ¿Por qué Lula, siendo un obrero y se volvió un gobernante, por qué teníamos que tener miedo de que él estaba en el gobierno, tratando de reconstruir la democracia en Brasil o volviéndolo a instalar? ¿Quién dice que los que venimos de abajo venimos a producir desgracias y quiebras de los países? ¿Dónde dice eso? Esa es una primera cosa que nos tenemos que quitar de la cabeza y del corazón. Si venimos de abajo, venimos transparentes y limpios a luchar. Así que, gracias, Elizabeth, por recordarnos este tema. Yo quiero decirles que ahora sigue Gaby, pero quiero decir algo muy especial. Me ayudó muchísimo Gaby en estos días, que ya no sabía ni cómo, para integrar este grupo de gentes aquí enfrente, y ha sido una compañera de viaje. Gaby. Bueno, yo creo que dentro de todo lo que mis compañeros ya han dicho hasta ahora y las compañeras, y especialmente las compañeras que, oye, que somos 3, pero en el fondo somos mayoría, en Brasil el 52%, que no se olviden que las mujeres estamos aquí, han hablado mucho de la situación que nos encontramos ahora, ¿no? Yo voy a compartir un poco en estos 5 minutos que tengo de mi experiencia, porque tanto durante el principio de mi carrera académica como investigadora, como luego trabajando como trabajadora social, lo he hecho todo el rato en la periferia, en el medio rural. Y yo creo que el voto al PT y el voto a DAT y lo que era el voto a Lula no era un voto útil, como algunas personas dicen, porque puede ser, oye, que ahora se puede convertir en un voto útil de cara a la segunda vuelta, pero no lo es. Es el voto en un proyecto, es el voto en algo que queremos, es el voto que tuvieron cuando yo estaba trabajando en el Bolsa Familia, y además de ver el empoderamiento de las madres en casa, entro en una casa que está haciendo por primera vez su reforma en la periferia y decimos, pero mire, una reforma. No, estamos hablando de una reforma porque por primera vez en la vida esta gente iba a tener un baño dentro de su casa. Porque por primera vez esta gente iba a tener un pedazo de asfalto delante de su casa. Porque por primera vez los niños estaban usando ropas de su talla. Por primera vez las mujeres tuvieron en este gobierno la oportunidad de decir basta a la violencia con una ley que las respaldara, que es la ley del 2006 María da Peña, y no lo teníamos antes. En el 2015, en el gobierno Dilma,
conseguimos la ley del feminicidio en un país donde a cada 11 minutos una mujer es violada. Y por eso creemos en este proyecto. No estamos votando solo para combatir el fascismo, que también, porque el propio proyecto es antifascista y el propio proyecto prevé la democratización de absolutamente todo para que todas las personas en Brasil tengan condiciones. De la misma manera, se ha visto en los últimos años, en los últimos 12 años, perdón, es que el impeachment de vez en cuando se me va. En los últimos, 12 años fueron 14 en total, sí. Es que es muy raro, sí. Pues vimos cómo cambiaba la situación de las personas rurales, vimos cómo aumentaba el empoderamiento, cómo se creaban políticas para la agricultura familiar. Sabemos que en Brasil el latifundio todavía concentra la mayoría de la riqueza, pero se ha pensado en el agricultor familiar, que es quien nos alimenta. Por primera vez en la historia vimos a la periferia en las universidades, lo que fue el mayor cambio cualitativo que pudimos ver. Yo he sido profesora en un instituto federal después de que el PT ya estaba en la presidencia y vimos la diferencia, vimos cómo los chavales de periferia podían llegar a estudiar y profesionalizarse, cosa que era imposible antes. Yo estudié con muchos compañeros que tenían la beca ProUni y con otros tantos que vivían en zonas rurales y han podido estudiar. He hablado con mujeres campesinas que han pasado toda su vida sin el acceso a la educación y que ahora están terminando la universidad y algunas incluso han terminado el posgrado. Y ese es el proyecto que estamos votando y ese es el proyecto que defendemos de Brasil. No estamos hablando simplemente de un voto útil, estamos hablando del proyecto de país que queremos y el proyecto de país que queremos dejar, porque el fascismo ya lo hemos pasado y no lo vamos a volver a pasar. Porque estamos aquí para decir que basta ya de avasallar con la gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para trabajar. Basta ya, queremos seguir con el proyecto que nos hizo crecer, que nos proyectó hacia el mundo y que nos dio oportunidades a todos. Porque si muchos estamos aquí hoy es porque nos ha sido posible gracias a este proyecto que pensó grande y que pensó en todas. Porque si no, no estábamos muchas aquí. Y si mucha gente ha podido comer, también es por esa diferencia. Porque antes estábamos en el mapa de hambre. La gente sufría consecuencias por la hambruna que eran absurdas y de repente en el 2002 todo cambió. Los sueldos subieron, todo ha cambiado y por eso estamos aquí para defender un proyecto. Y por eso estamos aquí para decir que el domingo vamos a votar 3 y vamos a votar al PT porque sabemos y confiamos en ese proyecto. ¿Cómo vamos a derrotar el fascismo? Con proyecto como el que acaba de decir Gaby. No somos unos aventureros de la política, no somos unos aventureros del gobierno. Somos un proyecto de gente decente, de gente buena, de alegre rebeldía. Somos un proyecto que quiere construir vida digna. Así que gracias, Gaby, por recordarnos eso. El fascismo no pasará, va a ser porque tenemos proyecto, porque tenemos ideas y tenemos corazón. Le voy a pasar a un cómplice de América Latina, un cómplice de nosotros, la palabra. Juan Carlitos. Gracias, Eriquito. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a Paulo Speller, que está entre el público y que fue responsable de la política universitaria de Dilma. Gracias porque devolviste a millones de personas la posibilidad de hacer algo que estaba prohibido, que era estudiar. Gracias a Podemos. A la Unión Europea le molesta más Tsipras que Salvini. Le molesta más Lula que Temer o Bolsonaro. Le preocupan más los políticos que miran por su pueblo que los que están resucitando el fascismo. Y le doy las gracias a Podemos por seguir aguantando, por no escuchar los cantos de sirena, por estar en las calles y en el Parlamento con la misma idea. O el pueblo salva al pueblo o estamos perdidos. Gracias, Lula, porque incluso en la cárcel no has tirado la toalla. Es muy difícil lo que ha pasado en América Latina. A veces los gobiernos han tenido la tentación de pactar, pero todo lo que hacemos les molesta.
Abrimos una universidad en América Latina y dicen que les estamos provocando. ¿Qué hacemos entonces? No abrimos universidades, no alfabetizamos al pueblo, no les damos medicinas, no urbanizamos las ciudades, porque todo les molesta. ¿Qué creéis? ¿Que no han ganado dinero los empresarios con Néstor Kirchner, con Lula, con Chávez? Han ganado muchísimo dinero, pero les da lo mismo, porque lo que les molesta es que los patan el suelo, les molesta a los que no son de las familias de siempre, les molesta que los que son morenos, los que son mestizos, estén en un lugar que creen que les pertenece. Nada más hay que oírles aquí en España. Siguen pensando, fijaos en nuestro país, la derecha, que su legitimidad no viene del Parlamento ni de las urnas, su legitimidad viene del 18 de julio del 36. Y en América Latina ocurre lo mismo. No entienden a las mayorías. ¿Cuántas veces he tenido que escuchar en América Latina de dónde salen los votos? Claro, no los ves, porque vives en tu burbuja, vives en tu barrio, vas a tus bares, a tus restaurantes y no ves ni siquiera a las señoras que te limpian en tu casa, no ves a sus hijos, no ves a sus ancianos, porque has logrado siempre que esa gente no votara. ¿Qué es lo primero que hizo Lula? Pues lo primero era que esos invisibles tuvieran una tarjeta de identidad, porque es que ni siquiera tenían derecho al voto. Y eso ya, claro, también les molestaba, porque de repente, claro, salían votos. Es que esa gente no la consideráis brasileños y brasileñas. Para vosotros Brasil solamente es esa parte cerrada de gente blanca, con dinero, sin conciencia. Creo que sin sensibilidad, y a veces, fijaos, hacemos discursos pensando siempre en cuestiones prácticas y tenemos que recuperar algo, sin lo cual no vamos a reinventar ese espacio que antaño se llamaba izquierda y que hoy tenemos que reinventar de una manera más amplia. Y lo vamos a reinventar, fijaos, con valores. Ocurre con los inmigrantes aquí en España. No podemos hacer un cálculo de que si los inmigrantes pagan impuestos, de si están preparados, de si generan más riqueza en el país. No. Eso también es importante, pero lo relevante es que nosotros no somos como esa gente que no le importa que se ahoguen en el Mediterráneo. Es la misma lógica que operó en América Latina en estos 15 años de gobiernos del cambio. Gente que de repente le dolía a su pueblo. Gente que lloraba cuando veía a su pueblo con necesidades. Gente que se preguntaba, tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder, porque no podemos solventar los problemas de nuestro pueblo con la urgencia que nuestro pueblo nos reclama. Cuando estuvo aquí en Madrid, Dilma Rousseff nos decía que uno de los momentos más hermosos de su gobierno era cuando una mujer negra, pobre, le dijo, es que cuando por vez primera tuve luz eléctrica, por la noche iba despacito y encendía la luz para ver a mis hijos durmiendo, porque nunca les podía ver porque no tenía luz eléctrica en nuestra casa. A veces desde Europa no nos damos cuenta de estas cosas. Lo decía Lula. Y yo, como profesor de ciencia política, al margen de los libros, lo he incorporado a mi saber y también a mi escribir y a mi entender la realidad. Decía Lula que la revolución en América Latina es comer 3 veces al día. Esa es la revolución de ese continente. No combatimos en igualdad de condiciones. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros cualquier mínimo logro? Y qué fácil le resulta a ellos cualquier cosa. ¿Cuánto nos cuesta gobernar un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un país? En cambio ellos, cuando están en el gobierno, usan el Estado, pero cuando están fuera, usa eso que llamaba Gramsci el Estado ampliado. Es decir, eso que consigue efectos estatales, los medios de comunicación, las universidades, las iglesias. Me da mucha rabia cuando los medios de comunicación, esta mañana, la cadena SER, yo la escuchaba y decía, no puede ser que seáis tan injustos. ¿Te resultas de su análisis? Pues nada, Lula es un sinvergüenza. Y dices, ¿pero te has preguntado por qué han metido en la cárcel a Lula? ¿No recuerdas que está en la cárcel porque le saca 30 puntos de diferencia al candidato de la derecha? ¿Por qué no cuentas? ¿Por qué no cuentas que la acusación
falsa se basa en el testimonio de una persona. ¿Por qué no cuentas que nunca supo nada de ese ático? ¿Por qué no cuentas en la radio en España a las españolas y españoles y a los brasileños que viven aquí? Les cuentas que Lula está en la cárcel de una manera ilegítima. Igual que a Dilma la echaron de una manera ilegítima. Nos cuesta mucho, fijaos. ¿Y sabéis cuál es uno de los dolores más fuertes? Que a veces la gente humilde apoya a los verdugos. No vais a ver nunca, nunca a la gente de la derecha dudando de los golpes de Estado que da la derecha. No vais a la derecha, no vais a ver ni siquiera dudando de Donald Trump, ni siquiera. Y en cambio nosotros compramos como ingenuos el discurso de ellos y de repente pensamos que realmente algo habrá. Aquí, en nuestro país, el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, ha intentado meter en la cárcel a Manuela Carmena, a Ada Colau, a Santi Esteban Zaragoza. Utilizan la ley que está de su lado para retorcerla, para que a resultas de cualquier pequeño error, real o inventado, puedan sacarnos del poder. Ellos siempre tienen la posibilidad de ganar las elecciones y después también tienen la posibilidad de echarnos, porque tienen los bufetes de abogados. Por eso, fijaos, ayer y antes de ayer han ocurrido cosas en España que me hacían pensar en América Latina y en Brasil. Fue la sociedad civil aquí en estas plazas, el 15M, el que ha metido en la cárcel a rato, porque no tiraron la toalla y han vencido a los bufetes de abogados que estos sinvergüenzas pagan. Hay que estar en las calles, claro que hay que estar en las calles. Y ahí, fijaos, Lula y Dilma han hecho una reflexión. Nos metimos tanto en la tarea de gobierno, teníamos tanta urgencia por sacar a nuestro pueblo de sus urgencias. Sacaron a 40 millones de personas del hambre, porque os insisto, la revolución en América Latina es comer 3 veces al día, aprender a leer y a escribir, tener un techo que no se lo lleve la lluvia, tener aguas servidas. Eso es revolucionario y estaban tan urgidos por esa tarea que dejaron de atender a la participación popular. ¿Y sabéis qué ocurrió? Y eso es un error del cual tenemos que aprender. No podemos cometer ese error porque esos 40 millones de brasileños y brasileñas que salieron de la pobreza, cuando le dieron el golpe de Estado a Dilma, no salieron a la calle a luchar contra ese golpe. Tenemos que ayudar a nuestro pueblo, claro que tenemos que ayudarlo, pero al mismo tiempo tenemos que corresponsabilizar al pueblo. ¿Cómo es posible que haya nadie humilde que pueda votar a Bolsonaro, que es el enemigo del pueblo, que es alguien que va a apoyar a los poderosos, que es alguien que va a estar siempre con esa élite? Fijaos la tarea que tenemos claro, es que estar en el ámbito del progresismo es mucho más difícil. Nos cuesta mucho más. Y por eso, fijaos, siempre hablamos de los imprescindibles, de esa gente que no se cansa, de esa gente que nunca tira la toalla, de esa gente que ha montado este acto. Muchas gracias, compañeras y compañeros, no se os ve, pero estas cosas no existen sin vuestro esfuerzo. Esta mañana daban por sentado en la radio que claro, que era justo que Lula estuviera en la cárcel y que era justo que Bolsonaro ganara porque resulta que Lula se había radicalizado. Resulta que, claro, ¿recordáis a Vargas Llosa cuando decía que había una izquierda carnívora y una izquierda vegetariana? La izquierda carnívora es la que puede plantear problemas al poder y la izquierda vegetariana es como el tío Tom, que te dice siempre sí señor, a cualquier mandato. Y resulta que cuando Brasil no les generaba desde su perspectiva problemas, era una izquierda correcta. Pero cuando resulta que Lula entiende, abandonamos el contacto con el pueblo, abandonamos a los movimientos sociales, dejamos al MST, al movimiento de los sin tierra, alejados de nuestras reflexiones, dejamos de reunirnos en las plazas, pisábamos demasiada moqueta. Era más fácil que un empresario llegara al Palacio de Gobierno a que llegaran los movimientos sociales. Y ahora que se han dado cuenta de que eso era un error, dicen, es que se está radicalizando, esa es la derecha, esos son los medios de comunicación, que cuando escuchamos al pueblo, cuando estamos con el pueblo, dicen que nos hemos radicalizado. Pues sí, nos hemos radicalizado y aquí estamos, soportando vuestros ataques sin miedo.
hay algo para lo que quizás sirvamos los politólogos. Tampoco está muy claro. Mi pobre abuela nunca supo. Recuerdo que un día le expliqué lo que era un politólogo y al terminar la charla larguísima me dijo, hijo, ¿pero ganas dinero? No terminaba de ver qué era eso de politólogo. De alguna manera, fijaos, tenemos la obligación de ver lo que no es evidente. Y hay un concepto que vengo dándole vueltas con algún autor inglés que explica, fijaos, que el Estado siempre lo heredamos, que ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder. Estamos viendo en estos meses cómo los medios de comunicación están blanqueando el sepulcro del PP y tienen 1000 tipos encausados en casos de corrupción y da igual. Lo ves en Antena 3, lo ves en Susana Griso y parece que el PP son la quinta esencia de la democracia, pero no me joda. Pero da igual, porque los medios de comunicación son de ellos. En Brasil es espectacular. Cuando se hundieron los partidos de la oposición a Lula por la fuerza de su victoria, el partido de la oposición fueron los medios de comunicación, implacables, construyendo mentiras tras mentiras. Es muy importante, fijaos, que nunca nos olvidemos de esto. ¿Por qué decimos que hace falta la calle? Porque aunque tengas el gobierno, no tienes el poder. ¿Qué han hecho los pensionistas para conseguir que el gobierno diga que les va a actualizar las pensiones con el IPC? Tener Podemos 71 diputados en el Parlamento, tener el PSOE 84, no. Son los abuelos en las calles protestando. Y si nos olvidamos de eso, estamos perdidos. Es muy importante entender que Lula heredó un gobierno de siglos, de victorias de los blancos sobre los negros, de los hombres sobre las mujeres, del centro sobre las periferias, de los ricos sobre los pobres. Es decir, que el gobierno, el Estado que heredan está lleno de sesgos, está lleno de inercias. ¿Y sabéis cómo se solventan las inercias? Con la correlación de fuerzas. Es una enorme ingenuidad pensar que vas a conseguir quebrar 200 años de victoria de un grupo, de unas élites ricas, blancas, de las grandes capitales, apoyadas por sectores de la Iglesia. Es un error pensar que les vas a ganar simplemente desde las instituciones. El sentido común es de ellos. Las televisiones son de ellos, los relatos, las telenovelas, todo es de ellos. Por eso os decía al comienzo que les molestaba profundamente cualquier cosa que hiciera Lula y Dilma que incrementara la conciencia del pueblo, porque ahí entonces perdían la posibilidad de engañarles. Abrir una universidad, pero qué tremendo delito. Porque la universidad resulta que va al pueblo, pero ¿por qué estos sinvergüenzas necesitan inventarse másters en Aravaca diciendo que son de Harvard? Para pensar que son mejores que nosotros. Y cuidado, esta gente que está vaciando otra vez América Latina, casi todos son de universidades privadas. ¿Por qué? Porque el empuje popular en los años 80, en los 90, del mayo del 68, fueron consiguiendo democratizar las universidades. Y prácticamente, supongo, todos nosotros venimos, los que hemos podido, los que hemos tenido la fortuna de estudiar, lo hemos hecho en universidades públicas. Estos nuevos gobernantes, casi todos, vienen de universidades privadas y odian al pueblo instruido, al pueblo culto, porque el pueblo culto es un pueblo desobediente. Fijaos que esto que os digo de que siempre heredamos el Estado, esta capacidad que tiene el Estado de seleccionar unos objetivos y no otros, esta capacidad que tiene el Estado de solventar unas demandas y no otras, nos persigue constantemente. Y fijaos, son elementos que quebraron Lula y Dilma. Lo primero, la representación. ¿Pero qué es eso de que un campesino? ¿Qué es eso de un tornero? ¿Qué es eso de que un conductor de autobús va a llegar al gobierno de un país? Al gobierno de un país llegan economistas, juristas, gente cualificada. ¿Cómo una persona que no tiene un pedigrí familiar de estudios universitarios va a gobernar un país? Te dicen, no saben. Fijaos aquí en España los de las tarjetas Black, todos con estudios, todos con máster, y mirad cómo robaban hasta con unas jodidas tarjetas que les regalaban. Hasta cualquier tontería lo utilizaban para robar.
La representación, fijaos, que siempre ha sido el control desde que concedieron allá en 1848, que empieza a arrancar el sufragio universal. Ahí ellos tenían claro que iban a impedir que el pueblo llegara. Concedieron el sufragio universal, pero no iban a conceder la posibilidad de que el pueblo llegase al Parlamento. En España, a finales del siglo XIX, el original Pablo Iglesias, que si se levantara la cabeza, yo creo que se vendría a Podemos. Fijaos que hacían todo lo posible para que ese pueblo que podía votar no fuera nunca elegido. Y ahí están de repente, fijaos, figuras como Lula, cómo les molesta, figuras como Pepe Mujica, cómo les molesta, compañeros, cómo les molesta. Y de repente, fijaos, toda la estructura del Estado está pensada a través de trucos que a veces no vemos, como son los sistemas electorales, pensados para que siempre ganen los mismos. Cuando ganamos, fijaos, es porque es tan arrasador el resultado que no pueden ni hacer trampas ni buscar trucos para impedirlo. Por eso les molestó profundamente Lula, porque de repente fue capaz de vencer ese mandato escrito en 200 años de la historia de Brasil, de que la gente de piel oscura, la gente que venía de trabajar, la gente que había sudado trabajando, no podía dirigir un país, porque iba a tener la sensibilidad de los pobres y no la sensibilidad de los palacios. El segundo elemento esencial, fijaos, cómo ellos marcan un sesgo en el Estado a través de las leyes. Es que las leyes no solamente las leyes que podamos hacer, son las leyes que están hechas. Tú vas a trabajar con una constitución hecha, con unos jueces que están ahí, con una justicia, fijaos, que mira siempre en masculino. Lo hemos visto en España con la sentencia de la manada, pero allí ocurre lo mismo. Fijaos en España, que ahora estamos escuchando cómo se expresan los jueces en privado. Llamando, Faluz, compañeros, si quieres ven aquí a discutir, si quieres, no tenemos miedo. Si fuera al revés no nos invitarías. Fijaos, esos jueces que cuando no saben que les están escuchando llaman putas, bichos, zorras a las mujeres, cómo insultan a alguien por su condición homosexual, cómo plantean que pensar una propuesta política independentista te convierte en un enemigo de la democracia. Esos jueces que aquí en España, cuando les escuchamos en privado se expresan así, son los mismos jueces que en América Latina y en Brasil trabajan para el gran capital, trabajan para los partidos de la derecha. Son esos jueces tramposos. Uno mira la sentencia de Lula y es tan espectacular, y ahí tenía razón Fran. ¿Cómo es posible que Europa no esté diciendo nada contra ese pateamiento del Estado de Derecho que hemos visto en el juicio contra Lula? ¿Por qué? Porque les molesta mucho más Lula, como os decía, que un fascista como Bolsonaro. Igual es que están pensando que le van a vender más armas a Bolsonaro o que van a hacerle más obediente respecto del Fondo Monetario Internacional. Los jueces, fijaos, son la nueva lógica golpista en el siglo XXI. Estados Unidos lleva 10 años ya no formando a militares en la Escuela de las Américas, llevan 10 años formando a jueces, aquí en España igual. Pensad que lo que nos pasa aquí, allí se multiplica, porque allí la correlación de fuerzas ha sido peor para las mayorías. Aquí, fijaos, el Tribunal Supremo, de 5 jueces, 4 vinculados al PP, que de repente dicen a Casado, no, lo de tu máster está estupendo, no hay ningún tipo de problema. Son ese tipo de jueces los que han condenado a Lula. ¿Cómo vamos a respetarlo? ¿Cómo vamos a soportarlo? ¿Cómo vamos a admitirlo? El dinero, ¿qué voy a deciros? Siempre tienen el dinero de su lado, por supuesto. Y por tanto compran también, fijaos, desestabilización. Compran gente para que te hagan sabotajes. Lo vivimos históricamente. Siempre lo han hecho. Ya aquí en la Segunda República, cuando montaron la Quinta Columna, eran gente que les compraban para atemorizar, para hacer sabotajes. Está ocurriendo lo mismo cada vez que gobernamos. De la coerción lo mismo. Y fijaos aquí, ya voy terminando, aquí hay algo muy importante. La coerción, fijaos, siempre se ha entregado a la policía y al ejército,
que siempre han pensado que tenían un honor especial en su tarea. ¿Por qué? Porque creen que tienen la tarea de salvaguardar a la patria. La pregunta importante es ¿quién ha definido esa patria? En España yo lo sé. La patria la ha definido Ricardo Costa, ese tipo que va al juicio, donde le están condenando por corrupción con la banderita de España en la muñeca. Esa es la patria que han definido aquí, estos sinvergüenzas, que se creen muy patriotas pero tienen el dinero fuera. ¿Y sabéis qué no le perdonan a Lula? Que de repente reivindicó una patria brasileña de los humildes, de la gente que trabaja, de los negros, de las negras, y no se lo permiten, porque esa patria es más relevante. Esta mañana decían en la SER, qué maravilloso Bolsonaro, que las redes sociales de la nada estaban con él. Y yo decía, ¿pero sabéis cuántos millones de dólares se ha gastado Bolsonaro en Big Data, en las redes sociales? ¿Sabéis cuánto dinero le ha metido? Y fijaos, y ya va siendo hora de que reflexionemos al respecto. Hemos conseguido que repartamos los tiempos en televisión, pero es que ya da igual. Porque esta gente compra los tiempos en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, en las noticias que te salen cuando pinchas en el buscador de Google. Se gastan millones, pero decenas de millones se ha gastado Bolsonaro. ¿Y alguien le ha puesto cortapisas? ¿Alguien le está diciendo, oye, igual que repartimos los tiempos en televisión, hay que repartir los tiempos en Internet? No. Internet para esta gente es el lugar de los ricos. Y si Bolsonaro se ha hecho un espacio es porque los ricos le han puesto el dinero para que tenga privilegio de partida. Son unas elecciones amañadas, porque tienen infinita ventaja respecto de nosotros y no nos damos cuenta. Recordad aquí cómo lo logramos. Cuando vosotras y vosotros imprimíais en vuestra casa papeletas y las metíais en los buzones. Los ricos en Brasil y en España votan todos los días, contratan bufetes, contratan todo lo que es contratable en Internet, que es mucho. Cada vez que habéis dado un clic, cada vez que en Brasil alguien ha dado un me gusta, cada vez que alguien ha mandado un correo electrónico, cada vez que alguien ha buceado por una página, les ha dado información que ahora la están utilizando. ¿Para qué? Para construir la mentira de que Bolsonaro es un demócrata y Lula un sinvergüenza. O somos capaces, y aquí también en nuestro país, en Brasil, no están triunfando en esto. Y por eso ganan estos sinvergüenzas, por eso ganó Trump en Estados Unidos, por eso ganó Macri en Argentina. Están metiendo decenas de millones de dólares en Internet para amañar las elecciones. Y por eso os decía, fijaos, qué importante es, qué importante. Y lo han hecho todos los presidentes latinoamericanos, han invertido en educación. Porque somos conscientes de que nuestro pueblo es consciente o no podemos pelear contra sus aparatos mediáticos, contra la plata que meten en Internet, contra los bufetes de abogados, contra los bancos, contra la banca internacional, contra la diplomacia internacional, contra los militares que no son patriotas. La única posibilidad es un pueblo consciente y por eso Lula invirtió en educación y por eso Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a invertir en educación. Y por eso Dilma invirtió en educación, y por eso Paulo, que está aquí, sabe lo que hizo para desarrollar la educación universitaria, que la gente humilde pudiera llegar a la universidad. Y cada vez que hacemos eso, nos dicen los ricos, nos estáis provocando. Nos estáis provocando. Termino. La democracia en un solo país es imposible. O la democracia se construye en ámbitos regionales o estamos perdidos. Y en América Latina lo entendió Lula con la UNASUR. Pero si es que la Organización de Estados Americanos, lo decía el Che Guevara, es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. ¿Qué vamos a obtener de un sitio que trabaja para la lógica norteamericana, que entiende que América Latina es su patio trasero? Y resulta que Lula lo entendió, igual que lo entendió Chávez, y lo entendió Correa, y lo entendió Néstor, y Cristina, y Lugo. Entendieron que la UNASUR era la garantía de la democracia en el continente latinoamericano. ¿Qué han hecho los Estados Unidos? Romper UNASUR, porque saben que los pueblos latinoamericanos unidos son imbatibles. Lo ha dicho antes Franito y lo ha dicho Eric. Yo lo aprendí allí. Somos alegría, somos mayoría. Necesitan fragmentarnos y si no nos fragmentan, no nos vencen. Termino. Dijeron, cuando estaba Lula, cuando estaba Dilma, cuando estaba Chávez, cuando estaba Néstor, dijeron los piratas del Caribe.
Y dijeron, como os planteaba antes, que nos quieren disciplinados. Utilizaban en su lógica como piensan que a lo mejor eres vegetariano y no eres revolucionario. Fijaos la lógica que tiene esta gente, ¿no? Idiotas, ¿no? Pero ellos siempre, fijaos, han querido de alguna manera criminalizar. Me estoy acordando, digo, Pablo, tú que eres universitario, pidieron, sabéis, el PP cuando nació Podemos pidieron que analizaran nuestras tesis, porque nosotros las hemos hecho. Y el PP sacó como conclusión que Pablo era el más político, Íñigo el más teórico y yo el más peligroso. Esta poquita cosa. Fijaos que cuando señalaron a los piratas del Caribe, donde Lula era tan relevante, porque Lula es el presidente de un país que es un continente, cuando de repente, fijaos, cuando de repente Lula dijo, esta es mi gente, porque mi pueblo se identifica con estos, se identifica con Evo Morales, se identifica con Chávez, se identifica con Correa, se identificaba con Néstor o con Cristina, claro. Y de repente, fijaos, en un continente Lula hizo algo prohibido, que es decir, Brasil va a estar al lado de los humildes. Decía Lula, en una frase hermosa, yo me siento como una madre, yo quiero a todos los brasileños, pero una madre siempre atiende a los más desvalidos, a los que están más necesitados. Los ricos no nos perdonan que hagamos eso, porque cuando de repente confiamos en aquellas personas en las que nunca nadie ha confiado, porque son los de las favelas, son los pobres, son los que no tienen nada, cuando de repente se ha confiado en esa gente ha confiado en sí misma y ha confiado en su país, y de repente las mayorías vuelven a mandar. Les molesta Lula, porque Lula es la garantía de que las mayorías del Brasil vuelvan a tener el espacio que estaban ganando. Les molesta Haddad, les molesta Manuela, porque son la garantía de recuperar ese diálogo con las mayorías. Y os aseguro una cosa, con un Brasil diferente, gobernado por Fernando y por Manuela, en un continente donde también está Andrés Manuel López Obrador, se acaba la impunidad de los poderosos. Cada brasileño y cada brasileña que tenga que pensar su voto, tiene que pensar a quién se lo da. A los que trabajan para el norte o a los que trabajan para su pueblo. Aquí lo tenemos claro. Estamos con Lula, con Haddad y con Manuela. Lula libre, sí se puede. Lula libre. Vaya reflexión, vaya manera de Juan Carlitos de decirnos tantas cosas, de hacernos que no se nos olvide por qué estamos aquí, por qué estamos esta tarde. Están agotadas las intervenciones políticas, están agotadas las entradas, pero no se pueden ir, ¿eh? No se pueden ir porque ahorita el trío internacional que vino directo de Río va a seguir haciendo política por Haddad, por Lula y por Manuela con la música. Pero antes de terminar quiero decirles algo. Estamos aquí porque estamos por los humildes. Estamos por aquí por algo muy importante. Por defender nuestro derecho de soñar. Que nadie nos diga que porque somos humildes no tenemos derecho a soñar. Que nadie nos diga que porque vivimos en un barrio que no son los de lujo, no tenemos derecho a soñar. Esta gente que está aquí, vino aquí para decir que tenemos el derecho a soñar. Y tenemos el derecho a soñar a un Brasil libre, a un Brasil democrático, a decir queremos soñar que no pasarán, pero que no se va a quedar en ese acto. ¿Por qué? Porque todos los que están sentados aquí, brasileñas y brasileños, van a ir a votar el domingo por Lula, Haddad y Manuela. Y van a hablarle por las redes o por teléfono o por donde crean a sus amigos en Brasil y amigas en Brasil para decirles, no te vayas a equivocar, porque está en juego el destino de América Latina y de Brasil. No vayan a ser indiferentes. Tienen que llamar e ir a votar por los humildes, por el proyecto, por la democracia, por la libertad. Lula libre, Lula libre, Lula libre. Não dá pra parar o tempo, não dá pra contar estrelas.